Bienvenidos a un nuevo video de la Gloria de América, hoy con un formato especial junto a Pipe Víscaro para hacer una comparación entre los equipos sudamericanos y los europeos. Estuvimos hablando un poco en la previa y no tenemos opiniones muy parecidas, queremos contarles y también ver cómo lo analizan ustedes, así que Pipe, se viene un video especial y vamos a ver cómo sale. Sí, divertido, muy difícil. Hay muchos equipos que es muy complicado asignarle un equipo europeo. La verdad es que en Europa también se vive un poco distinto al fútbol, entonces nada, como que las medidas de grandeza y de importancia de los títulos es distinta también. También un poco cambia la vigencia que tiene un equipo en lo más alto. En Sudamérica es muy cambiante. Por ejemplo, en los brasileños, Gremio, que hace 4 años era el mejor de Sudamérica, está tratando de volver a primera. Sí. Flamengo y Palmeiras hace 5 años no estaban en el radar de nadie. Y eso en Europa, si bien también hay variaciones, es como que los más grandes no suelen variar tanto. Sí, acá como que se reparten mucho los títulos. Aparte también en Europa se juega hace más tiempo la Champions, por ejemplo, que es como un equivalente. Y también tiene el aliciente de que el Real Madrid ganó un montón de copas más que el resto. Entonces como que no se repartió mucho en ese sentido. Por eso estamos de acuerdo en que, para ya spoilear un poquito al Real Madrid, lo hacemos a un costado porque no tiene equivalencia en Sudamérica, ¿no? Sí, capaz uno lo podría asimilar a Independiente por ser el máximo ganador, pero la verdad es que ganó 5 Champions de las últimas 9, entonces es medio difícil también. Tiene historia, tiene actualidad, es el máximo ganador en una de las ligas más competitivas y no hay ningún sudamericano que reúna todo eso a la vez y con tanta diferencia. Así que vamos a arrancar con la comparación. Elegimos 10 equipos, tal vez los 10 más destacados a nivel general, tratando también de hacer un poco de variedad en los distintos países. Y nos queda la puerta abierta para, si a ustedes les gusta este formato, ir lanzando nuevas ediciones, porque hay muchos equipos y está buena la comparación no solo con los mejores, sino se me viene a la cabeza, por ejemplo, un Atlético Paranaense o un Independiente del Valle, que hoy no los vamos a comparar con un europeo, pero seguro se le puede buscar un equivalente. Sí, sí, la verdad que sí. También hoy tenemos como a los más representativos de Sudamérica, pero hay muchos equipos. Creo que habíamos hecho una especie de lista y teníamos unos 30, 35 equipos, así que puede ir para largo. Ahora va a ser muy difícil ya asimilarle a algunos equipos, pero eso también es parte de la diversión de estos videos, ¿no? Bueno, vamos a arrancar con la comparación. Son 10 equipos sudamericanos y a qué europeos se parecen. Y el primer equipo que vamos a comparar con un europeo es Independiente. Es un caso bastante particular porque es el máximo ganador de la Copa Libertadores, pero lleva más de 35 años sin ganarla, algo que en Europa no tiene equivalente, y además Independiente en el plano local tampoco es el más ganador de Argentina, por lo tanto se hace muy difícil encontrar algo similar en Europa. En mi caso me guié por el Inter de Italia, principalmente porque creo que Independiente es más en Sudamérica que lo que es Inter en Italia, pero son equipos campeones del mundo, campeones de la Libertadores, y que en los últimos años han tenido protagonismo en el continente. Inter llegó a la final de la Europa League hace 2 años, Independiente suele ser animador de la Copa Sudamericana. Sé que me vas a decir que me quedo un poco corto con esta comparación, pero me parecía difícil asimilarlo con otro equipo que tenga un presente un poco más protagónico en Europa. Sí, capaz por un equipo con presente es más difícil, pero me parece que al Inter como que le falta un poquito de historia. O sea, si bien es muy reconocido y tiene 3 Champions, creo que 2 son como muy antiguas, la última ya pasaron casi 15, entonces me dejó ahí como raro. Es como raro, no me hubiese esperado nunca que pongas al Inter, la verdad. Y eso que yo soy hincha de Independiente, Claro. pero a ver, esto hay que reconocerlo también que equipos como Independiente, Nacional, Peñarol, tienen una historia muy grande, pero la actualidad no les da para competir, porque Independiente, por ejemplo, en el siglo jugó 3 veces la Libertadores, Nacional y Peñarol la juegan todos los años y les cuesta mucho pasar a octavos de final, entonces creo que también eso pesa en la balanza de las cosas negativas, y es como que los tira muy para abajo. Pero es medio contradictorio que Independiente sigue siendo el máximo campeón y en casi todas las estadísticas de la Copa Libertadores está entre los mejores equipos. Bueno, eso habla también de la paridad que decíamos también, ¿no? De Sudamérica y de la Copa Libertadores con respecto a Europa, que capaz tenés más o menos los mismos 10 equipos que van ganando todo el tiempo la Copa. O el Real Madrid y otros, y alguno que otro. Bueno, en mi caso, yo elegí el Ajax, primero porque tiene una escuela de juego bastante marcada,
De hecho, se nota cuando los hinchas de Independiente están enojados con el técnico. Si no, habría que preguntarle a Falcioni. También los dos tienen un ídolo por sobre el resto de los ídolos, que son Bochini en un caso y Johan Cruyff en el otro. Y también que su mejor época fue en la década de los 70, que fue donde el Independiente ganó más Copa Libertadores y el Ajax ganó más Champions League. Vos me decías capaz que me quedaba corto también, pero porque sos hincha de Independiente me parece, más que por otra cosa. No, y más que nada lo que me hace un poco de ruido es que la liga holandesa, o bueno, la liga neerlandesa, mejor dicho, Sí. no es de las más competitivas del fútbol europeo y el Ajax es sin duda, bueno, es uno de los más grandes, creo que es el más grande del fútbol Sí, Países Bajos sin dudarlo. Quizás hay otros equipos que le hagan competencia, pero en Argentina no sucede el mismo escenario con Independiente. No es dominador en su país y, como te decía recién, está en la Liga Argentina, que es, junto con la brasilera, la más competitiva y la más fuerte. Pero bueno, ahí también van los criterios que toma cada uno, que lógicamente no existen calcos de un sudamericano en Europa ni viceversa, y por eso es que cada uno lo encaró desde una perspectiva distinta y por eso tuvimos resultados distintos. Sí. Siguiendo con el orden de ganadores de Copa Libertadores, que es el que elegimos para más o menos tener una guía, vamos con Boca Juniors, que en este caso los dos coincidimos y elegimos al Milan. En este caso, por lo menos para mí, los dos son equipos muy grandes y respetados tanto en su país como en el continente. Son el segundo máximo ganador de la Copa Continental. Y además desde el 2007 en adelante como que se les complicó mucho volver a ganar una copa. Sí, los dos protagonistas en una de las ligas más fuertes del continente. Creo que Boca quizás peleando con River y Milan con Juventus, podríamos decir. Y otra cosa interesante es que en los 2000 fueron grandes años para los dos equipos. Sí. Se enfrentaron en dos finales del mundo y ganó una cada uno, lo cual los tiene bastante equilibrados y creo que la comparación cierra por todos lados. Sí, yo particularmente fue la primera que hice, fue como la que más rápido se me vino, digamos. No sé Sí, vos. sí, porque aparte es difícil encontrarle otra comparación a Boca. El Real Madrid es mucho, sin duda, porque para cualquiera de Sudamérica no existe esa ventaja y esa historia combinada con vigencia, porque si bien Boca tuvo un gran inicio del siglo XXI, lleva varios años de participar en la Copa sin poder ganarla, finales perdidas. Quizás eso lo diferencia un poco del Milan, que el Milan en la última década desapareció completamente y recién ahora está volviendo a surgir. Pero me parece que cierra por todos lados y no se me ocurre una mejor opción para comparar con Boca. Creo que los más hinchas de Boca van a decir que su comparativa es con el Real Madrid, pero Sí. a mi gusto no hay un Real Madrid en Sudamérica, como ya dijimos. No, capaz lo único para poner a Boca con el Real Madrid es que capaz con un plantel que parece poco te puede terminar llegando lejos, pero hasta ahí, porque tampoco es que ha salido campeón de ninguna copa. Entonces nos queda muy corto todo con el Real Madrid. Seguimos y es el turno de Peñarol, un equipo que al igual que Independiente tiene mucha historia y poco presente. Se me hizo complicado encontrar una comparativa y es como que busqué el que más se acercaba a lo que es Peñarol. Yo me quedé con la Juventus, un equipo que jugó muchas finales, no ganó todas, en realidad Juventus ganó 2 y perdió 7 en la Champions. Sí. Peñarol tiene 5 y 5, así que en el caso del Carbonero es un poco más equilibrado. Los dos son campeones del mundo. Los dos son fuertes en su liga, si bien la italiana en Europa es más fuerte de lo que es la uruguaya en Sudamérica. Pero lo que también me ayudó a inclinarme es que en el presente la Juventus está viniendo abajo. De hecho, su segunda Champions la ganó antes del 2000. Sí. Y Peñarol también. Peñarol llegó a la final en 2011, pero lleva muchos años sin lograr tener un rol protagónico en la Copa Libertadores. Es cierto que la Juve jugó finales en este siglo, Peñarol lo hizo en 2011 y Juventus tal vez lo hizo en los años más recientes. Pero bueno, en la comparativa me quedo con el equipo italiano y sé que vos tenés una opinión distinta. Bueno, vos fuiste por actualidad, yo voy por historia. Yo elegí al Bayern Múnich, que capaz es muy polémica porque es un equipo que siempre está vigente, el Bayern Múnich. No tiene una década en la que por lo menos no haya peleado. Pero bueno, los dos son el máximo ganador de sus ligas, de sus respectivas ligas. Y después, bueno, siempre fueron dos equipos muy grandes del continente siempre, y muy respetados aparte. Entonces yo me quedo con esa parte histórica de Peñarol. También, te digo, fue de los últimos que hice, entonces estaba muy difícil ya elegirle uno. Pero me quedo con la parte histórica, bueno, y vos con la actual, así que equilibramos un poco. Y para ir adelantando un poco lo que se viene,
también es difícil porque uno, al armar las equivalencias, piensa en un todo. Peñarol y Nacional están ahí juntos y es difícil también. Si bien Peñarol tiene 2 Libertadores más, los dos tienen 3 Copas del Mundo, ya lo vamos a hablar más adelante, pero es como que también se busca que las equivalencias sean parejas entre sí para no hacer enojar a nadie y también para ser bastante justos con la repartija. Seguimos con River Plate. Acá en mi caso, yo elegí el Barcelona. Es medio tirado de los pelos, pero los dos son equipos muy importantes de sus países. En realidad todos van a ser, vamos a decir lo mismo, que son importantes. Pero los dos les costaba mucho progresar continentalmente. El Barcelona tenía una sola Champions, River tenía 2 Libertadores, hasta que llegaron 2 personas, una de cada club. Una es Lionel Messi, la del 2006, bueno, no participó en la final, no tuvo tanta trascendencia, pero en las otras sí. Y en River es Marcelo Gallardo. Creo que los dos cambiaron la historia de los clubes, por lo menos la historia reciente, y los hicieron que tengan un peso continental que antes quizás no tenían. O sea, tenían mucho más en el país de origen. Muy buena, la verdad es que la dudé un poco, creo que River antes de Gallardo era mucho más grande que Barcelona antes que Guardiola o Messi, por eso es que yo no me terminé inclinando por esta, que igualmente era mi segunda opción. Yo elegí al Liverpool básicamente porque en la liga más importante, o en realidad de las 2 ligas más importantes, ahora en Sudamérica es el Brasileirao sin ninguna duda, pero en una de las ligas más importantes, en Sudamérica son 2 y Sí. en Europa la Premier es la mejor. Son equipos gigantes, de mucha historia, y que en los últimos años también resurgieron. Creo que sobre todo Liverpool tuvo también un bache ahí Bastante. después de 2004 hasta que volvió a aparecer en los últimos años y ahora es top 3 de los equipos del mundo. Y a River le pasó algo similar, aunque ya está un poco bajando de esa cima que encontró en el ciclo Gallardo, pero de todos modos me pareció una comparación bastante acorde con las dificultades de siempre, ¿no? Con lo que venimos mencionando. Pero Liverpool y Barcelona eran mis 2 opciones, me terminé jugando por los ingleses. No, me gusta el Liverpool. Aparte ahora el Liverpool viene esta temporada, viene flojito. Así que puede coincidir la baja del ciclo de Klopp con la de Gallardo. Así que me gusta, puede ser. Bueno, y el quinto equipo a comparar es Nacional de Montevideo. En mi caso lo hice con el Ajax. Me parece que se empiezan a repetir un poco los argumentos porque vos ya lo nombraste cuando lo comparaste con Independiente. En mi caso me guío por un equipo que es de los más grandes en una liga de segundo orden, como lo es Uruguay y como lo es Países Bajos. Es un gran campeón del siglo pasado, pero que actualmente le cuesta mucho competir con los equipos de primer nivel. Bueno, en el caso del Ajax llegó a la semifinal hace no mucho. Nacional le cuesta un poquito más cuando enfrenta a los grandes candidatos de Sudamérica, pero creo que la comparación va por ese lado. Los dos son campeones del mundo, así que esa fue mi comparación. Y también me costó bastante, por lo dicho antes de Peñarol, porque me queda Peñarol como la Juve y Nacional como el Ajax, que en realidad tampoco son tan comparables entre ellos. Sí. Pero bueno, esto nos va a pasar en todo el video, así que hasta ahí va mi punto de vista. Me di cuenta que intercambiamos, porque vos dijiste Independiente Inter y Nacional Ajax, y yo dije al revés, yo dije Ajax Independiente, y a Nacional le puse el Inter. Una cuestión meramente estadística, y es que tienen 3 Libertadores o 3 Champions y 3 campeonatos del mundo. O sea, fui muy a lo estadístico, al dato duro, pero bueno, aparte, últimamente no están muy bien los dos, porque el Inter del 2010 tampoco ha hecho grandes campañas europeas, salvo alguna final de Europa League, me la estoy jugando que haya llegado a la final, pero bueno. Y bueno, Nacional tampoco es que... Contra Villarreal. Contra Villarreal, bueno, no estaba tan mal. Y Nacional tampoco es que haya llegado muy lejos en ninguna copa, así que por ahí va. Yo voy por la estadística más que por otra cosa en este. Y ahora te digo que si combináramos lo nuestro quedaría mejor porque si Peñarol es la Juve y Nacional es el Inter, nos quedan los dos uruguayos con los dos italianos, pero se nos complicó el armado por separado y también está bueno. Creo que si ustedes se lo ponen a hacer en sus casas y tratan de buscar las equivalencias, se agarran un par de dolores de cabeza porque hay veces que no te cierra por ningún lado. Sí, aparte nada, también sabíamos que iba a ser un poco divertido también y que va a haber alguno que va a ser muy tomado de los pelos y que no vamos a encontrar más que alguna coincidencia muy chica, pero bueno, acá estamos para jugar un poco también.
Otro con el que coincidimos es con Olimpia, que los dos lo situamos con el Benfica. En este caso, en mi caso, lo elegí porque los dos fueron grandes animadores de sus continentes en el siglo XX. Hoy en día no están muy bien. Los dos ganaron sus copas, Olimpia 3 y Benfica 2 veces. Y hoy en día no tienen ese protagonismo que solían tener antes. Sí, también integran ligas en las que junto con su clásico rival le llevan mucha diferencia al resto. En el caso de Portugal son 3 equipos más grandes. En el caso de Paraguay son Olimpia y Cerro. Pero así todo, sin ser de la liga más fuerte del continente, hicieron historia. Benfica tiene una maldición que Olimpia no. Olimpia tiene un dato muy, muy bueno que los paraguayos seguro lo saben, que es el único que jugó finales en todos los decenios y habla de una constancia que nadie más pudo tener. Y a mi gusto le quedaba un poco chico a Olimpia ser Benfica, pero no encontré mejor comparación, ¿no? Porque en los últimos años tampoco agarra tanto rodaje en las copas, no lo vemos pelear Sudamericana hasta el final. Libertadores jugó la final en 2013, pero fue la última gran copa que tuvo y la única desde aquella que ganó en 2002. Y me parece que termina siendo justa la comparación y lo único que cambia también entre ambos es la cantidad de copas del mundo. Sí, que Olimpia ganó una, Benfica nunca pudo hacerse con ese trofeo. Creo que una de las cosas que más te llevan a hacer la comparación es la cantidad de finales perdidas, quizás. Que es un dato que capaz no se comparte mucho teniendo en cuenta la relación título-finales perdidas. Pero creo que tampoco está tan mal, ¿eh? O sea, el Benfica supo ser un equipo muy grande de Europa. Capaz para nosotros hoy no, pero me parece que en el siglo XX era bastante pesado el equipo. Séptimo de 10 equipos y empiezan a aparecer los brasileños. En primer lugar, Sao Paulo, el primer equipo de Brasil que llegó a las 3 Copas Libertadores. En mi caso lo emparejé con Manchester United, principalmente por el protagonismo que tomaron en el siglo XXI, en los primeros años del siglo XXI. Creo que Sao Paulo en esos 20 años, los últimos, o sea, la década de los 90 y la del 2000, hizo su fuerte en Sudamérica. Y el Manchester United también algo similar, después los dos se desinflaron bastante. Han tenido participaciones interesantes en la Copa de Segundo Orden. Recordemos que Manchester United ganó la Europa League en 2017 y la perdió hace muy poquito en 2021 contra Villarreal. Y a Sao Paulo le pasó algo muy parecido. 2012 se la ganó a Tigre y la acaba de perder contra Independiente del Valle en 2022. Son equipos, si no son los más grandes de su país, pegan el palo. Creo que Manchester United bastante respetable en Inglaterra. Acá el hincha del Liverpool no va a estar de acuerdo. Te lo voy a discutir, pero está. Pero de los más grandes. Sí, en realidad no hay mucha diferencia entre Liverpool y United. Son ellos dos sí o sí. Y después Sao Paulo en Brasil lo mismo, ¿no? Quizás algunos dicen no puede ser el más grande de Brasil si no tiene la Copa de Brasil, pero tampoco es el máximo ganador del Brasileirao. Pero sí es un equipo de mucha historia, mucha tradición y una actualidad, y la historia completa cierra perfecta para que en mi caso lo considere como el más grande de Brasil. Así que ahí fue mi elección y no sé cuál fue la tuya. Yo prefiero 3 del mundo antes que una Copa de Brasil, también te digo, ¿eh? Pero bueno, eso es lo que hablamos de que cada país tiene como su propia escala también. Yo en mi caso lo situé con el Chelsea. Iba con una idea medio parecida de que los dos tuvieron un punto de inflexión muy claro, que fue Sao Paulo a partir de los 90 y el Chelsea a partir del 2003, que llega Abramovich al club. Y que a partir de ahí ganaron todo, porque literalmente ganaron todo. El Chelsea le falta... No, ganó el Mundial de Clubes, el Chelsea al final lo terminó ganando. Entonces, por ahí fue mi comparación. Capaz la tuya en términos de años es más acertada, pero también el United ya tenía una Copa de Europa, entonces como que tenía un poquito más de historia. Pero bueno, creo que están bien las dos, o sea, aceptables. Tan parejas los dos con equipos de la Premier. Obviamente no se esperen que todos los brasileños sean equipos de la Premier, porque también es difícil, que sería otro juego posible, tratar de comparar ligas con ligas, pero es muy difícil porque en Sudamérica son 10 nomás y 2 claramente fuertes, y en Europa hay 3 claramente fuertes, diría, y un poquito más abajo otras 2, y
Se podría hacer el intento, pero me parece que no. Sí, me gusta el paralelismo Brasileirao Premier League porque son las dos que claramente tienen un poderío económico sobre las otras. Pero ya de ahí para abajo, muy difícil porque Pasarlo a equipos es difícil porque en Brasil con- hay muchos grandes. comparar aparte a la Argentina con la española, hoy en día por lo menos está muy difícil, más que nada teniendo 28 equipos. Pero bueno, podría ser para otro video o algo así. Veremos. Seguimos con otro equipo brasileño, en este caso tenemos a Palmeiras, también complicado. Yo lo puse con el Manchester United, que vos lo nombraste hace poco. Eh, Básicamente porque los dos son los máximos ganadores de sus torneos locales, de sus ligas, perdón, para no mezclar las copas. Eh, y también previo a los 90 no tenían tanta presencia a nivel internacional. No eran muy ganadores, no eran muy candidatos tampoco, pero a partir de ahí empezaron a tener mucha más presencia y ganaron varias cada uno, Palmeiras 3, el Manchester United 2. Así que creo que por ese lado van bastante parejos. Sí, está muy buena la comparación. Yo me guié más estrictamente por la actualidad. Pensé, ¿cuál es el Palmeiras de Europa mirando la Champions? Y tiene que ser un equipo recontra protagonista, por eso elegí al Bayern Múnich, que además son los dos equipos máximos ganadores en sus ligas, que eso se cumple en muchos casos porque estamos usando equipos grandes. Y aunque se piense que el Palmeiras nació hace 2 años, Palmeiras jugó 3 finales en el siglo XX, jugó la segunda final de la historia de la Libertadores, que la perdió contra Peñarol. Después jugó contra Estudiantes a finales de la década del 60. Y después ganó la del 99. Entonces, no es tan rica su historia como la de otros, pero sí tiene una historia que lo respalda y que me anima. A ver, yo siempre digo que la historia se cuenta completa. La historia no es el pasado nada más. El presente es como que algo que se suma. Yo, como hincha de Independiente, digo siempre que nuestra historia cada vez es peor porque el presente nos va bajando, digamos. Nos va bajando escalones y con Palmeiras pasa lo contrario. Lo que está ganando en los últimos años lo deja en un lugar muy, muy privilegiado en el continente. Y con la actualidad se me viene a la cabeza compararlo con Bayern Múnich. Pero también esta es bastante pareja y creo que No, los dos son buenas elecciones. está bien. Lo que me pasa con Independiente capaz es que como sigue siendo el máximo ganador después de 200 años que no la gana, como que eso también realza lo difícil que es llegar a 7. Pero bueno, el Bayern Múnich me gusta, la verdad. En ese sentido histórico me gusta, me sirve bastante. Anteúltimo equipo en esta comparación y toca uno de los finalistas de la próxima Libertadores, de la actual Libertadores, que es Flamengo. En mi caso, después de mucho dudarlo, lo emparejé con Barcelona. Creo que Flamengo es un equipo que en Brasil es uno de los más grandes indiscutidamente, más que nada por su popularidad, pero en el continente ganó esa Libertadores del 81 y después tuvo un vacío muy grande. Hace 10 años tener a Flamengo en el grupo era como decir, tengo al brasilero menos peligroso. Era mucho peor tener a Gremio, a Santos o a Sao Paulo. Flamengo, si bien en Brasil siempre fue muy grande, en el continente recién ahora tomó una preponderancia. Y con Barcelona me pasa algo similar, salvando las distancias. Ya Barcelona salió de su época dorada, pero siento que los dos equipos tuvieron un proceso en el siglo XXI que los llevó a ser protagonistas en el continente y que antes de eso, a pesar de que habían sido campeones, no eran equipos top de Sudamérica, Flamengo, y de Europa, Barcelona. Bueno, yo tengo argumentos similares, pero con un equipo distinto. Yo elegí al Liverpool, que también venía muy bajo. O sea, ganó la Champions del 2005, pero flojito. Tampoco es que era un equipo superior a todos. De hecho, pierde con Sao Paulo la final Intercontinental. Después llegó otra final, pero pierde contra el Milan del 2007. Y a partir de ahí como que entró en un bache, no clasificaba a Champions, no clasificaba a Europa League. Entonces nada, en los últimos años también resurgió, digamos, a partir de, bueno, de la llegada de Klopp, etcétera. Y se hizo un equipo muy grande a nivel continental. De hecho llegó a 3 finales, que no sé si son las mismas que Flamengo, también llegó a 3 con esta. Sí. Así que nada, fue ahí como el resurgir a nivel continental. Creo que por ahí fui, si bien capaz el Liverpool tiene el doble de títulos, pero no tuvo tuvieron los dos este resurgimiento, digamos.
Y ojo que si nos guiamos por tu comparación, Liverpool ganó una y perdió 2 de las finales. Uy, Flamengo estaría al horno para la final con Atlético Paranaense. ya van a venir a hacer recortes después de la final, me parece. Y me daba cuenta mientras vos hablabas que acá también invertimos los equipos, River y Flamengo, con Barcelona y Liverpool. Cada uno agarró, bueno, Sí, cruzados. y usando también argumentos parecidos. O sea, hay muchos casos en los que son parecidos, pero son detalles que marcan la diferencia capaz. El último de estos 10 es Atlético Nacional, el primero de Colombia, el único en realidad de la lista. En mi caso, me costó bastante, yo elegí a la Juventus, porque los dos son los máximos ganadores de su liga, pero nunca pudieron plasmarse realmente a nivel continental. Bueno, la Juventus perdió muchas finales, tiene más protagonismo. Los dos ganaron 2 copas, que igual está muy bien, porque son muy pocos los que tienen 2 copas, pero como que son medio de forma aislada, nunca terminan de asentarse durante mucho tiempo de forma regular, llegando lejos en las copas. Entonces, ese fue más o menos mi argumento en esta. Veo algo parecido en Atlético Nacional, pero me cuesta vincularlo con la Juventus porque hay muchos protagonistas italianos en la historia de la Champions. Yo lo relacioné con el Porto porque en Colombia Atlético Nacional es la envidia de todos en el continente. Es el equipo que ganó la Libertadores 2 veces. El otro es Once Caldas, que la ganó una vez, pero también sin ser un grande y de forma muy aislada. Y en Portugal pasa algo similar. Son Benfica y Porto. Y el resto están muy abajo y prácticamente no compiten a nivel internacional. Y lamentablemente es algo que ocurre con los equipos colombianos. Más allá de los caleños que han llegado a finales. Y creo que los dos tienen 2 títulos. Porto es campeón del mundo, Atlético Nacional no. Pero más allá de eso, esta también fue junto con la de Flamengo una de las que más me costó. Y también acá entra en juego la dificultad de comparar, por ejemplo, a la Liga Colombiana con alguna de Europa y buscar un equivalente. De hecho, es muy cierto lo que vos decís, que Atlético Nacional en 2016 hizo una Copa bárbara, campeón pero sin dejar ninguna duda. Y fue aislada porque en 2017 perdió en grupos y en 2015, si yo te pregunto cómo le fue, yo ni me acuerdo si la jugó la Copa. Es cierto que en 2014 había llegado a la final de la Copa Sudamericana, pero en Libertadores no venía de buenas participaciones. Sí, de hecho después terminó jugando a la Sudamericana, que llega a la final con el desastre de Chapecoense. Pero bueno, es esa falta de regularidad de la que hablaba antes a nivel continental sobre todo. Bueno, hasta acá llegamos con los 10 equipos sudamericanos. Esta es la parte 1, posiblemente, si es que el segmento les gusta y les parece interesante. También queremos leer sus comentarios porque quizás hacen comparaciones con argumentos que nosotros ni consideramos. Y también mirando la lista de equipos, vimos que coincidimos en todos los europeos que agarramos, salvo en uno. Creo que yo elegí al Porto y vos al Chelsea, que yo no lo usé. Exactamente. Y bueno, también me gustaría saber cuál es de las comparaciones que hicimos, cuál fue la que para usted fue más acertada. Por eso también para saber más o menos para dónde encaminar, qué tipo de argumentos elegir y eso. Y bueno, ya si les gusta mucho y quieren una parte 2, empiecen a tirar equipos para que estén en la parte 2. Yo creo que Independiente del Valle, Paranaense, Santos, uno de los gigantes que nos quedó. Hay muchos equipos, todavía mucho material para seguir armando. Se me viene a la cabeza Cerro Porteño, un gigante de Paraguay, pero que no jugó final de Libertadores. Entonces, hay mucho material y mucho interesante para comparar. Así que bueno, esperamos que les haya gustado. Dejen su opinión en los comentarios de a quién emparejarían con estos 10 equipos sudamericanos. Y bueno, nos reencontramos pronto aquí en el canal de la Gloria de América.